¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Empieza ahora el entretiempo, empiezan las lluvias, las tormentas de ahora de otoño, que a mí me dan mucho miedo, y ahora vamos a hablar de todo eso. Y vamos a hablar de todo eso porque está con nosotros hoy aquí. Yo voy a decir un meteorólogo, a lo mejor estoy equivocado y eres como más cosas, pero está con nosotros Alejandro Rodríguez, yo voy a decir meteorólogo, ahora él nos lo va a aclarar. Que principalmente lo que vamos a hablar es de cuándo hay que sacar la ropa de invierno. Así que tú dirás, Ale, ¿cuándo sacamos la ropa de invierno? Lo primero, buenos días, buenas tardes Buenas a tardes. todos. Eso, buenas tardes. Yo digo buenos días hasta que no anochece, yo no digo buenas tardes, Bueno, buenas aquí la noches. gente lo bueno que tiene, como esto está en YouTube, lo puede ver a lo mejor hasta por la noche, o así que buenas madrugadas a la gente que nos Pues ve. eso, hola a todos, sea la hora Hola. que sea. Exactamente. Y, y bueno, lo de la ropa de invierno, pues eso depende mucho para empezar de la persona, ¿no? Si eres muy friolero como yo, pues igual ya estarás con la ropa de invierno fuera. Hostia, Si eres un poco más caluroso, pues igual hasta diciembre así, no. puede ir Pero bueno, aguantando. claro, pero en principio, este año en particular, sí, para una persona promedio, así ¿Vale? hablando, yo diría que hasta noviembre no tendremos así tiempo muy frío, la verdad. Hostia, yo me acuerdo el año. Bueno, sí, el año pasado, Mm. yo me acuerdo veintitantos de noviembre y yo estaba en manga corta. Sí, Yo me acuerdo me de eso. acuerdo yo también. Tengo esa imagen y de sí, tío, en noviembre y estoy con manga corta. Entonces, la primera pregunta. Alejandro, Ale, ¿tú eres meteorólogo o me he colado yo? No, no, no te has colado. Vale, perfecto. Soy físico, hice la carrera de física, Vale, pero hice el máster en meteorología, así que soy meteorólogo. Eso es. perfecto. Hombre del tiempo. Eso es, como todo el mundo lo dice, el hombre del tiempo, la mujer del tiempo. Ese soy yo. Exactamente. Eh, o sea, primera pregunta. ¿Y por qué? ¿Por qué meteorología? Buah, esa es una buena pregunta. Hostia. Yo me acuerdo que de pequeñito siempre me ha gustado eso, la naturaleza. Siempre estaba mi abuelo, siempre me hablaba de los embalses, me llamaba y está lloviendo por allí, ¿cómo están los embalses? Mala cosa, cuando no llovía. Y yo creo que así empezó todo un poco, hablando con mi abuelo y tal, Claro. y dando unos paseos ahí por el chorro, pues me empezó a gustar eso y me empecé a preguntar por qué llueve, y por qué esto, y por qué lo otro. Y así empezó todo. Y hasta que me puse a investigar y vi que me molaba la cosa. Y aquí Joder. estoy ahora. Yo me acuerdo, creo que en Cono, en conocimiento del medio, se daba un tema que era meteorología. Yo me acuerdo de las isobaras, de no sé qué, y para mí era una locura. Yo decía, hostia, tío, digo, ¿qué es esto, tío? Los anticiclones, todas esas cosas de locos, tío. Sí, sí, es que para mí también era una locura al principio. Si es que eso nos los dan, ¿cuántos años tendríamos? No 12, sé, sí, 13 por años, ahí, más o menos, por claro. ahí. Claro, somos unos niños, no, yo no entendía tampoco qué es una alta presión, qué es una baja presión. Eso una vez lo estudias, pues Claro, sí, claro. sabes, baja presión, mal tiempo, alta presión, buen tiempo. Pero, Hostia, pero es un poco locura, ¿eh? Es un poco locura todo eso. sí, sí, sí. ¿Qué es la meteorología? Para ir cerrando así cosas. Vale, la meteorología, así en pocas palabras, es la ciencia que estudia los fenómenos que ocurren en la atmósfera. Desde lo que pueda ocurrir, pues eso, el viento que te haga a nivel de calle, a lo que pase por encima de las nubes, en toda la atmósfera. ¿Vale? Y puede ser eso, las tormentas, abarca las tormentas, el viento, los anticiclones que hemos hablado, todo lo que pasa ahí. Vale, vale, vale. ¿Qué es un anticiclón? Va a haber un momento que va a ser todo pregunta de, oye, ¿y esto qué? Que lo he escuchado 20 veces y no. Un anticiclón, porque un ciclón es como mucho aire. Claro, pues un anticiclón dirá, pues poco aire, en verdad sí. Un anticiclón no es más que un centro de altas presiones que, que, que sí, que en verdad es poco viento, pero sí, no, porque el anticiclón, el Vale. viento al final va de un sistema de baja presión a un sistema de alta presión. El viento en verdad, bueno, sí, hace poco viento en un anticiclón, pero depende en qué parte del anticiclón esté. Pero bueno, que me desvío. Un anticiclón básicamente, un sistema de alta presión. En un sistema de alta presión, ¿por qué es alta presión? Porque el aire baja hacia la superficie Vale. y entonces ejerce más presión sobre nosotros, porque el aire como que nos aplasta, así entre comillas, Vale. y ejerce más presión. Y no se forman nubes porque al descender el aire se seca. Por eso en los anticiclones no suele haber nubes.
Y en las bajas presiones es al revés. El aire sube y eso genera que se formen nubes y precipitaciones. Entonces, un anticiclón es un poco esos días de verano donde no hay ni una nube, está todo despejado y hace buen tiempo, ¿no? Eso es. En Ah, verano solemos tener el anticiclón más cerca y por eso solemos tener buenos días, eso, pues muy pocas nubes y demás, claro, claro, claro. efectivamente. Joder, tío. Me estoy sorprendiendo que me he enterado y todo. Eh, Hombre, he visto, Ale, que tú te has especializado de alguna manera en la contaminación atmosférica, eso es. ¿vale? Me Si cuenta un yo, poquito esto. sí, sí, sin problema. Tú, si me enrollo lo que sea, a No, mí es no, que si esto me aquí encanta, ya pero ves si me tú, enrollo tú me paras. tú vienes a hablar. Pues sí, ahora mismo eso, estoy haciendo el doctorado en contaminación atmosférica en las Vale. zonas urbanas porque sí, es un problema bastante serio. Al fin y al cabo, la contaminación no puedes decir que produce muertes, tú no respiras contaminación y te mueres, Ujú. pero sí que adelanta o provoca muertes prematuras. Tú, si vives en un área muy contaminada, eres más propenso a desarrollar pues un cáncer Claro. o enfermedades mortales. Y de hecho se ha visto que al menos 7 millones de muertes al año están adelantadas por la contaminación. Y a mí eso me parece un tema importante y la meteorología tiene mucho que ver en esos procesos, porque, por ejemplo, ahora yo estoy estudiando el caso de Zaragoza. En Vale. Zaragoza hay emisiones, pues eso, hay mucho, es una ciudad con muchos coches, tal, hay industrias, pero claro, allí tienen mucho viento. Entonces, no es lo mismo que aquí en Madrid, porque yo ahora estoy en Madrid, que tenemos una locura de actividad, muchos coches, mucha industria, pero no hay tanto viento. ¿Qué pasa? Que al no haber viento, la contaminación se queda más cerca del suelo, más cerca de donde vive la población. Entonces, aquí en Madrid estamos mucho más expuestos, por ejemplo, que en Zaragoza. O vámonos a nuestra tierra, o Campillos o Sierra de Yegua. Allí afortunadamente hay emisiones, pero no hay muchas emisiones. Además tú lo sabrás bien, Claro. que por allí suele hacer un viento cuando sopla, sopla bien. Y allí no tenemos ese problema de contaminación, afortunadamente. Y Pero sí, tú que eso vives es en la... Madrid, o sea, tú notarás la contaminación en el día a día. Sí, se nota mucho. Yo eso, sobre todo el primer año que vine aquí, lo Ujú. notaba muchísimo, que me costaba respirar, los mocos me salían negros, digo, ¿esto qué es? Joder. Vamos a ver si tengo algo. Y es que es eso, es todas las mierdas que respiramos, es que contaminamos muchísimo más de lo que pensamos. Sí, porque además allí es Y visible. allí encima es visible, claro. Los días, sobre todo en invierno, que hay anticiclón, todo el aire se acumula en capas bajas, Ah, tú puedes ver una capa negra, una niebla muy negra de contaminación. Y la verdad es que es impactante. claro, Sí. claro. Me he quedado. Iba a contar la última vez que fui yo a Madrid. Es que me he quedado un poco en blanco y ya lo cuento. La última vez que fui yo a Madrid fue de excursión a ver el Intermedio, el programa de televisión, Oh, el Intermedio, sí, sí. claro, un Y, clásico. y estuve allí un día y una noche. Y te prometo que eso fue para mí, yo que soy de pueblo, como una película de miedo. O sea, una película de esta que se enseña el futuro, siempre lloviendo, siempre mal. Pues yo Uf. iba de noche en Madrid, con todos los carteles luminosos, todo lloviendo, y yo decía, Dios mío, ¿dónde me he metido? La gente me paraba por la calle diciéndome, ¿sabes a qué discoteca van? ¿Quieren venir a mi discoteca? No sé. Y yo pensando, Hostia. Dios mío, pero ¿qué coño es esto, tío? Qué locura, yo lo pasé muy mal. Yo no voy allí más, lo siento. Tendré que ir alguna vez, pero bueno. Vale, entonces mira, me sorprende mucho que la meteorología hable también de la contaminación, porque afecta también al tiempo, digamos. Sí, es una relación bidireccional, ¿no? La contaminación afecta a la meteorología, al tiempo que hace y viceversa. Pero sobre todo el tiempo que hace afecta mucho a la contaminación. Por ejemplo, lo que te decía, días así de mucho viento, Ujú. pues hace que haya menos contaminación. O por ejemplo, días muy soleados. ¿Qué pasa? Que en las ciudades se emiten muchos tipos de gases. Pues algunos de esos gases, sobre todo los que proceden de los coches y demás, reaccionan entre ellos y forman ozono, Claro. que a muchos nos sonará la capa de ozono, Es que yo creía que que era nos bueno. protege, claro, que es bueno en la estratosfera porque nos protege de la Vale, vale. radiación dañina. Pero existe el ozono troposférico, que es el Ajá. ozono que está a pie de calle, que ese es malo,
porque es un contaminante y si tú respiras eso, pues te afecta a los pulmones y demás. Y por eso es muy importante el tiempo que haga para saber los niveles de contaminación. No es lo mismo, además, tener contaminación en un día de verano, que el sol calienta, hay más convección, el aire se mueve más, que en un día de invierno con mucha niebla, que se te va a acumular toda la contaminación en capas superficiales y respirar, pues vas a respirar muchísima mierda. Y al Claro. revés también puede pasar. Tú al emitir gases contaminantes estás alterando la atmósfera, su composición. Y si un ejemplo muy claro es el de los cohetes. No sé si has visto alguna vez los cohetes estos que salen, que echan una humareda tremenda. Bueno, creo que ayer salió la empresa esta, SpaceX, que lanzó Sí, el primer cohete con tripulación civil de la historia. justo. Fue justo ayer, por Sí, ejemplo. sí, cierto, bien, bien apuntado. Pues Gracias, esos gracias. cohetes, esos cohetes emiten tantísimos gases y demás, tantísimo humo, que crean nubes que Claro. luego pueden producir lluvia o coño, quedémonos más cerca de nosotros, desgraciadamente. El incendio que ha habido en nuestra provincia hasta hace nada, que la verdad es que no sé si se ha apagado, creo que Se ha sigue apagado activo. y déjame que diga una cosa, Ale. En las próximas Sí. semanas va a venir aquí un bombero que ha participado en ese incendio, va a contarnos detalles, cómo funciona todo eso. Uf. Y ya está, dejo el adelanto ahí, estamos en conversaciones y te dejo Pues que sigas. ese programa hay que verlo, ¿eh? Sí, sí. Ese estaré atento. Pues eso, en el incendio ahora se ha puesto de moda la palabra pirocúmulo, Es que es verdad. una nube que se forma a partir de los humos de los incendios. Ajá. Pues eso es lo mismo. Y eso es muy peligroso por lo que ya se ha contado muchas veces, que produce descargas eléctricas, puede producir otro incendio y al fin y al cabo esa nube, aunque sea una nube, está formada de partículas del incendio, todo lo que te caiga, la lluvia va a estar contaminada, entre comillas. Eso es lo que se llama lluvia ácida. Sí, puede producir lluvia Vale. ácida, eso es, o eso, una nube que se forme de partículas en la ciudad, luego donde descargue esa nube, pues sí que será lluvia ácida. Vale. Sí, Yo había escuchado una vez, y a ver si tú sabes responderme a esta pregunta, que muchas veces se ha intentado como trasladar la industria grande a países del tercer mundo, no sé, China, por ejemplo, hay muchísimo, aunque no sea el tercer mundo, India, por ejemplo, hay muchísima industria, pero que a nivel de nosotros arreglar el tema de la contaminación aquí no nos sirve, porque la contaminación al final va al mismo sitio que es la atmósfera. hmm, Es sí, así. eso es así, eso es cierto. La contaminación todo va a la atmósfera y lo que se contamina en India, lo que se contamina en China, al final puede llegarnos aquí, pero no creo sinceramente que sea una excusa para decir, bueno, no voy No, a claro. hacer nada porque si ya están contaminando otros, no, al contrario. Por eso se hace tanto hincapié en que reducir la contaminación tiene que ser algo a nivel global, que hagamos tú, que lo haga yo, que lo haga el vecino del quinto y que lo hagan los chinos. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena y obviamente si tú contaminas menos, por ejemplo, en Madrid o en Málaga, reduces la contaminación, por mucho que te llegue contaminación de otros sitios, al final la principal fuente de contaminación eres tú. Si tú reduces la contaminación, vas a respirar menos contaminación por mucho que te llegue desde otros lugares. Al final estás beneficiándote tú de reducir la contaminación, por mucho que otros no lo hagan. Pues me sale otra pregunta ahora que esto es totalmente improvisado, a lo mejor no sabe qué responderme. ¿La contaminación lumínica afecta también a la meteorología? Uf, esa, esa es una pregunta dura, ¿eh? Sí, ¿no? Es algo que yo creo que no se ha estudiado mucho y que podría estudiarse. Yo creo que no, Vale, vale. pero como el tema de la radiación es un tema súper complejo y que los modelos meteorológicos todavía no modelizan muy bien, Ya. no te sabría decir una respuesta sí, no, 100%. Yo Claro. creo que no, pero habría que estudiarlo. Sí, 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 alright. Pues fíjate que me he interesado un poco por ti, te he investigado un poquillo y he visto que eres un poco experto o que un tema que te interesa mucho es el efecto isla de calor urbana. Efectivamente. ¿Y eso qué Has es? hecho los deberes, has hecho los deberes. Sí, 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 hombre. Pues el efecto isla de calor urbana, la verdad es que es algo que me interesa mucho, como has dicho, y es un efecto, pues su nombre lo dice, es una isla de calor en la ciudad, que en la ciudad generalmente está como 2 o 3 grados más cálida que
las zonas, los pueblos de alrededor, por ejemplo. Si tú quitases de repente la ciudad de Madrid, justamente donde estoy yo, por ejemplo, ahora mismo, estaría a 2 o 3 grados menos. Pero es que en invierno pueden ser 7 o incluso 10 grados menos. Y eso tiene grandes implicaciones porque, por ejemplo, en verano, el efecto isla de calor lo que hace es que las noches en las ciudades sean mucho más duras. Que tú puedes tener 20 grados en un pueblo, que en una ciudad a 2 kilómetros a lo mejor tienes 25. Claro. Y eso es peligroso porque a la hora de conciliar el sueño está demostrado que una temperatura superior a 20 grados ya no te deja dormirlo, no te deja descansar lo bien que debería descansar tu cuerpo y eso luego tiene implicaciones para tu salud. Claro, el ser humano inventó el aire acondicionado para esos días y el ser humano Claro, volvió a inventar la tarifa de la luz para contrarrestar el exactamente. aire acondicionado. Para Eh, seguir gastando un poco más. claro, ¿y eso por qué pasa? Es por la contaminación, supongo, ¿no? Más que por la contaminación es por la edificación. Los Ah, sí, edificios al final acumulan calor y liberan calor, acumulan durante el día, reciben mucha radiación claro. y van acumulando calor y generalmente lo liberan por la noche. Depende del tipo de material también pueden liberarlo durante el día. Y no solo eso, los aires acondicionados precisamente liberan muchísimo calor. Tu casa se enfría, vale, pero ese calor lo tienes que echar a algún lado y lo echas a la atmósfera y lo que produce que la atmósfera en las ciudades esté mucho más cálida que en otras partes. Vale, vale, vale. Es debido a la actividad humana, O sea, básicamente. un poco para entendernos y hacer el ejemplo, es como lo que hacen en Andalucía directo todos los veranos, que el coche negro se calienta mucho más que el coche blanco porque absorbe la calor del sol, la está absorbiendo todo el rato, claro. Exactamente. Por ejemplo, es justo eso. Si tú tuvieras un suelo de césped o de trigo o lo que sea, eso Claro. absorbe mucho menos calor que el asfalto. Y por Sí, eso sí. se calientan más las ciudades. Claro, de hecho es que en la semana pasada, creo que era la semana pasada, estuvo aquí Marta, que era geógrafa, y Sí, estuvimos de hablando acuerdo. de cómo últimamente, en los últimos 20 años, se estaban haciendo ciudades sin árboles, y eso estaba generando una calor en verano increíble. Y es que es verdad que, y por internet hay miles de fotos de plazas, parques, donde el suelo es piedra o asfalto, y no han puesto ni un árbol. Eso es. Claro. Eso es una mala planificación Sí, sí, urbanística sí, 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 directamente. claro. Porque, por poner un ejemplo, a un asfalto, a una acera o incluso una carretera que le dé el sol directamente en verano, te puede alcanzar 60 grados fácil. Ya. Y a ver si tienes huevos tú de estar ahí, tumbarte en el asfalto a 60 grados. Sin embargo, si pones no solo árboles, sino una zona de césped, un parquecito, se te baja muchísimo la temperatura. Y no solo en ese sitio, sino si tú pones estratégicamente un parque en un sitio de una ciudad, no solo te va a bajar la temperatura en el parque, sino también en los alrededores, lo cual es un beneficio importante. Por eso lo de la tendencia que hay ahora de poner zonas verdes en las ciudades, porque está demostrado que al final, cuantas más zonas verdes, mejor vas a encontrarte en la ciudad, menos calor vas a pasar. Claro. Ahora voy a pasar a un tema. Fíjate que es un tema del que yo hablo que a mí personalmente me da mucho miedo. Y he empezado diciendo en la entrevista que me da miedo las tormentas de esta época. Desde que en el año, creo, 2017-2018 tuviéramos esa riada y esas inundaciones que afectaron tanto a Campillo. Aquí también afectó un poco. Yo me tuve que quedar a dormir esa noche en un pueblo de Ronda porque no podía volver a mi casa. En fin. Yo me estoy dando cuenta. Hostia, tío, y pensando en el año pasado, enero viene Filomena, que es una ola de frío tremenda, yo creo que casi nunca se había visto eso en España. Este julio, agosto viene una ola de calor de locos también. ¿Qué está pasando con el tiempo? Bueno, y la semana pasada unos granizos en la zona de Antequera, impresionante también. Uf, ya ves, fue duro. Pues, ¿qué está pasando? Pues no te puedo dar una respuesta así porque al fin y al cabo el ser humano lleva poquísimo Claro, en la Tierra, pero todo apunta a que el clima está cambiando. Que sea un cambio natural o no, no creo que nunca lo lleguemos a saber, pero está claro que algo está pasando. Y yo creo que el ser humano, con lo que te he dicho antes de los aires acondicionados, la edificación, la actividad masiva en las ciudades, la emisión de CO2 por los aviones, las industrias, yo creo que estamos cambiando el clima. Es posible que lo estemos cambiando. Que vaya a ser un cambio permanente o no, ni lo sabemos ahora mismo, ni tú ni yo llegaremos a saberlo. Pero
es probable que la actividad humana esté provocando que la atmósfera esté cambiando de una forma que no debería estar cambiando y que por eso nos llegue una ola de calor excepcional cada verano que supere a la del año anterior, o unas nevadas que a lo mejor van a ser más comunes, o las lluvias que lo que comentaba, las riadas, que Claro. probablemente hay estudios que apuntan a que serán más frecuentes. Y todo es precisamente por la actividad humana, ya no solo por la contaminación, sino el solo hecho, es que vuelvo al tema de la isla de calor, pero porque es algo que he estudiado mucho, Claro, solo el claro. hecho de crear una zona más cálida con sus edificios y tal, te favorece que la atmósfera cree más nubes y creas más tormentas. Solo con el hecho de crear ciudades estás creando tormentas, Solo que es un con los poco fuerte. edificios. Quitando Sí, toda la sí, polución, coches que contaminan. Quitando todo eso, solo el hecho de construir torres y edificios ya te está generando la posibilidad de que haya tormenta. eso es, eso es. Por ejemplo, un estudio que queremos hacer es cómo la urbanización de Málaga, cómo toda la Costa del Sol, que tú sabes que está llena de edificios, cómo eso está afectando precisamente a tormentas como la de Campillos. Y es posible que toda la urbanización que ha habido en la Costa del Sol en los últimos años esté favoreciendo las riadas que estamos teniendo eso en Campillo, Sierra de Yeguas, que yo de pequeño recuerdo alguna, pero es que estos últimos años, casi un año de cada dos o cada tres, tenemos una tormenta. Si no es una riada, son tornados o Sí, 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 granizo, sí, sí. que es una locura. Sí, hostia, es que me parece que fue 2017 la riada esta, 2018 los tres tornados, aquellos que había en Campillo, que parecía Stranger Things, y ya Totalmente. uno dice, pero bueno, ¿qué va a pasar el año siguiente? Claro. Y bueno, llevamos ya, gracias a Dios, un par de años más Más tranquilo, tranquilitos, sí. pero la tendencia es eso, que va a ser más común. Bueno, Y tenemos que prepararnos. ayer se inundó la Roda de Andalucía. Ah, mira, pues eso no lo sabía, Sí. ¿ves? Pues También pasa una cosa, y es que el acto humano no ayuda tampoco a mitigar los efectos de, por ejemplo, la riada, porque al final, y esto es una cosa que se habla mucho, se construye en zonas de paso de agua, zonas inundables, y eso lo que hace es que al final los daños sean mucho mayores. efectivamente, Claro. es justo lo que dices. Es otro problema también que a lo mejor no tiene nada que ver con la meteorología, porque no afecta a que haya más tormenta o menos, pero afecta a que los daños de esas tormentas sean mucho mayores. Claro, eso es de sentido común. Si tú construyes en el cauce de un río o de un arroyo, tarde o temprano se te va a inundar. Y en España se ha tendido a eso, a que las ciudades, los pueblos crezcan en torno a los ríos, y a veces pasa lo que pasa, ves las imágenes de un río que se te llevan los coches o las casas, y no siempre es culpa de lo que llueva, porque el suelo es capaz de absorber más de lo que creemos, sino de que se ha construido en mal sitio. Y no creo que sea justo eso, que paguemos justo por pecadores, ¿no? Si construye en un sitio que no debería ser edificable, pues deberías apechugar un poco con las consecuencias, porque al Eh, final eso lo pagamos entre todos. Sí, claro, lo que pasa es que el problema es que a lo mejor tú ahora, la persona a la que puedes rendirle cuenta es la familia a la que vive ahí. Y esa persona si dice, No, mira, claro, no, a no, mí no. me han vendido Aquí esta el casa. problema, la culpa es quien autorizó construir ahí. Claro, Ese es el claro, culpable. Y ese seguramente ya esté muerto porque eso pasó en el siglo XX. Pero bueno, siempre sí, podemos aprender y no volver a cometer esos errores. claro, Yo eso creo que sí. eso es importante. Y entonces, tú como meteorólogo nos dices que tenemos que esperar también un poquito tiempo así extremo, ¿no? Mucho frío en invierno, mucho calor en verano, Sí, entre sobre media todo, tormenta. sí, mucho frío en invierno, mucho calor en verano, pero es importante que estamos en un cambio climático que parece que va hacia más calor. O sea, Vale. los extremos van a aumentar, pero van a aumentar más los que son los extremos de calor. Vamos a tener más días de ola de calor que de ola de frío, de lo que teníamos antes. Los dos van a seguir ocurriendo, pero va a ocurrir más, va a ser más habitual que haga más calor de lo normal que frío. Por ejemplo, yo no sé si te decías que en noviembre del año pasado estabas en manga corta, en corta. Yo Sí. me acuerdo que llevamos 2 meses de febrero que igual, que en manga corta en febrero. Pues no solo hay olas de calor en verano, también existen las olas de calor en invierno, solo que como en invierno hace más frío, pues lo notamos menos. Pero eso va a ser más habitual. Y lo mismo con las tormentas y con las nevadas, a lo mejor no tanto, pero una nevada que no ocurriría en un clima normal, a lo mejor ahora sí ocurre. Claro. Entonces,
Es que se me viene siempre una conversación que tengo con mi abuela, que le digo, abuela, cuando tú eras joven hacía la misma calor en verano, tendría que hacer menos calor porque no tenía aire acondicionado, no sé qué. Y me dice, hace la misma calor, lo que pasa es que tú te acostumbras. ¿Hace la misma calor en verano que hace 20, 30 años? ¿O ha ido subiendo la temperatura? Depende del sitio. Esa es la respuesta. Depende mucho Vale. del sitio. Por ejemplo, yo creo que yo tengo una página web donde voy subiendo gráficos y tal, y hay estaciones de... Es que el problema es que hay muy pocos datos todavía, pero tengo datos desde el 2001. Y sí que se ve que en algunos sitios de Andalucía, por ejemplo, los veranos son más cálidos, claramente. En nuestra zona, por ejemplo, se ve claramente que antes, en el 2000, a lo mejor teníamos un día o máximo 2 al año con más de 40 grados. Y ahora en Sierra de Yeguas, por ejemplo, este Claro. año creo que han sido 5 o 6 días con más de 40 grados. O sea, la tendencia es que sí que va haciendo más calor. Pero claro, tú te vas al norte de España y parece que no pasa lo mismo. Por eso, depende mucho del sitio. Sí, 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 claro. Bueno, ya que has sacado tú el tema, vamos a hablar de esa página web. No sé si te refieres al blog tuyo o a la página de Facebook. O si quieres hablamos de las dos. Pues hablamos de las dos. Sí que Perfecto, el pues blog venga. lo tengo un poco abandonado, la verdad, porque ya no tengo tanto tiempo para escribir y tal. Así que si quieres hablamos del Facebook Venga. y nos lo quitamos. Pues si quieres tú presentar lo que haces en Facebook, además yo te he encontrado por ahí. Sí, 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 me ha hecho gracia. Pues nada, yo eso tenía al principio ni un blog, luego descubrí esto de las redes sociales y dije, qué cómodo. Y me hice un Facebook sobre todo para subir noticias de cuándo iba a cambiar el tiempo en nuestra comarca, ¿no? En la zona de Campillo, Sierra de Yeguas y demás, al margen, Teba. Y eso, y cada vez que pasa algo así interesante, pues lo voy poniendo. Y también de vez en cuando sí que intento poner alguna publicación un poco más larga explicando algún tema de lo que hago, de lo que estudio, pero desgraciadamente no tengo mucho tiempo para eso. Pero si alguien quiere saber el tiempo que va a hacer en Campillo, Sierra Yegua, donde sea, que se pase por allí, hombre, que se eche un vistazo. Meteo Campillo en Facebook, ¿verdad? Eso es, Meteo Meteo Campillo. Lo Campillos. voy a poner por aquí debajo en la descripción. Que además es Perfecto. que es muy interesante porque, joder, se ve. Yo he estado mirando y se ve como una ciencia de verdad. No es lo típico del mapa de España súper bonito y ese hombre que te dice, vaya por aquí. Sino que, joder, tú lo estás viendo, ¿vale? Las temperaturas. Al final se entiende y se puede llegar como a comprender la gente de Antigua y la gente del campo siempre que decía, no, yo es que miro para arriba y sé el tiempo que va a ser en estos próximos días y ya creo que esas ya habilidades ya las hemos ido perdiendo un poquito, pero las podéis recuperar en Meteo Campillo, en Facebook. Me alegro que te guste, hombre. Joder, sí. En relación a eso, fíjate, tenía muchas ganas de preguntarte esto. Ale, Dime, dime. las cabañuelas. ¿Sabes lo Uh, que es? sí, sí, claro que lo sé. Vale. Pues Las eso cab- es un tema complicado, la verdad. Lo introduzco yo, hablamos un poquito porque de aquí seguro que saco un minutito de vídeo para luego ponerlo en el Facebook. El nuevo Perfecto. programa. La promoción. Exacto. Las cabañuelas, que es según yo estaba buscando por internet, las cabañuelas son un método empírico y científico, que es una cosa que a mí me ha extrañado porque yo, según yo tenía entendido, no era una cosa científica, que lo que intenta es predecir tiempo a largo plazo. Me parece, y tú me corriges si lo sabes, que es durante los primeros 15-20 días de agosto. Según el tiempo que hagan esos 15-20 días, se sabe qué tiempo en general va a hacer cada mes de ese año. Ese es el método, ese es el El método, sí. método es ese. Ahora, ¿es verdad o es mentira? Uf, pues es que la verdad, científico no es empírico. Vale. Sí que es empírico porque tú tienes que tomar tus medidas y eso es empírico. Científico, para que algo sea científico, debería estar basado en alguna ley, alguna teoría que de momento no existe para eso. Así que yo no llamaría un método científico. ¿Que acierta más o menos? Pues no, yo nunca he echado unas cabañuelas, la verdad, pero yo no sé si acertará mucho o no. Por ejemplo, Ujú. en Campillos, en Sierra de Diego, los días de agosto son siempre iguales. ¿Qué va a estar todo el año haciendo el mismo tiempo? Sí. Pues no lo sé, yo lo cogería con muchas pinzas. Ahora mismo se está trabajando en predicciones a largo plazo, con modelos meteorológicos y demás, basados eso, en leyes científicas, las ecuaciones que gobiernan la atmósfera,
yo me fiaría sinceramente más de eso que de las cabañuelas. Pero sí que algo que has dicho tú, que es verdad, que sí que la gente del campo, sobre todo nuestros mayores, que dicen, uff, mira cómo está el cielo, mañana llueve. Eso sí que es verdad, porque eso es un hecho científico. Cuando se acerca un frente, las nubes, viene un cierto tipo de nubes y luego al día siguiente está lloviendo, y eso a mí me parece tremendo, que la gente, eso, los ganaderos, agricultores, nuestros mayores se fijasen en eso y de repente nosotros ya no nos hayamos fijado en eso. Y yo creo que eso sí tiene mucha más fiabilidad que las cabañuelas, que yo sinceramente no sé si son muy fiables. Por ejemplo, he visto un chaval ahora que dice que se prevé un invierno muy frío, con muchísimas nevadas. Pues no sé dónde te has sacado eso. La Sí. verdad, porque no, a día de hoy la atmósfera es tan caótica que no puedes saber lo que va a pasar a más de 5 o 10 días. Vale, no. Yo no lo sé, la verdad. A lo mejor Bueno, otra gente tiene el secreto, pero yo no lo tengo. yo me veo en enero, febrero sacando un clip de aquí diciendo, mira, aquí estaba el invierno frío. Pues mira, a lo mejor, claro, puede pasar, pero es lo que quiero decirte, que las probabilidades, Sí, es casi una eso es cosa. más bien jugar con las probabilidades, no Ya, saber qué va a hacer ya, ya, por ya, ya, ya. probabilidad puede pasar, pero yo no sé qué va a pasar en este invierno. Yo, si tú me preguntas, yo no te podría decir, este invierno va a hacer muy frío, Yo- porque es demasiado pronto. claro. Bueno, es que también un poco como si yo digo, el verano que viene va a ser calor. Exactamente, Hombre, exactamente. se espera que sí, claro. Se Se espera que espera sí. que haga Y si calor. no, pues habría que preocuparse. Es que, fíjate, hablando de la gente del campo, al final lo que ha pasado es que nuestra vida ya no depende tanto del tiempo. Bueno, la tuya sí depende, pero por ejemplo, yo soy fotógrafo y yo si tengo que saber la hora del amanecer, voy a Google y pongo hora del amanecer, Sierra de Yegua, Claro. por ejemplo, y me dice las 9 menos 20 de la tarde del día que yo quiera. Si tiene que llover, al final lo tenemos todo tan informatizado que ese instinto Claro. lo hemos un poco perdido. Pero ahora otra pregunta que me ha salido. Esa persona mayor que está sentada en su casa y dice, niño, me duele el juanete, mañana va a llover. Eso sí, eso es cierto, eso puede Vale. pasar por cambios en la humedad o lo que sea, en la humedad o en no sé qué otra variable, en la temperatura. Eso Presión sí que lo puedes atmosférica. notar. Eso es algo científico, es algo que está pasando en la presión, exacto. Cambios en la presión, pues tu cuerpo sí puede notar eso. Y a lo mejor una persona mayor o alguien que se haya operado tiene más sensibilidad para eso que yo, por ejemplo, que yo no me entero. Yo, si no veo los modelos o no veo las nubes, Claro. yo por el cuerpo no te puedo decir mañana llueve. Pero sí que hay gente que puede hacer eso, y eso a mí siempre me ha fascinado mucho, la verdad. Sí, A mí sí, esa sí. gente yo las quiero cerca. Esa gente las quiero cerca de Esa mí. gente te fías tú más que de Roberto Brasero. Pues ahí. Me fío de esa gente. Vale, mira, te iba a comentar una cosa que no lo tenía preparado si no me hubiera informado, pero ya estaba yo tardando en meter la pata hoy. Hace unos años no hubo un huracán en Europa o algo así, que era como el primer huracán que entraba en Europa. Confirmamos. Sí, ha habido varios ya, ha habido varios Vale. ya. El único que ha llegado así a impactar con alguna parte de Europa fue la tormenta tropical Delta en Vale. 2005, además en noviembre, fue muy tardío. 2005. 2005, Vale, vale, yo hace creía ya que era tela más de años. reciente. Que va, y llegó a Canarias. Luego sí que hay muchos que se han acercado, pero Bueno, ninguno. Canarias, Europa. Sí. A ver, al final es Sí, claro. España y tenemos que contarlo como Europa, Vale, pero vale. te doy toda la razón, que está un poquito Sí, lejos. es cascarilla. Pero luego eso, sí que ha habido muchos que se han acercado. Ah, bueno, sí, ya sé cuál dices tú. Ahora me he acordado uno que tocó tierra en Portugal Sí. hace unos años. Sí, que eso sí que era un huracán, llegó a ser huracán y llegó a impactar en Portugal. Pero Eh, claro, luego al entrar en España, pues dejó de ser huracán. y, Pero tienes razón. pero ¿y por qué no Y había. esa, ¿Por qué no había huracán en Europa? pues por la situación en la que estamos es muy complicado de que lleguen. Un huracán necesita condiciones muy específicas para desarrollarse y mantenerse con vida, que son aguas muy cálidas. Ajá. Estamos hablando de temperaturas más de 26 grados. Vale. Y por ejemplo, en las costas de Cádiz, Huelva, el Sí, agua muy rara vez supera los 20 grados. Y claro. claro, al acercarse a esas aguas, el huracán va perdiendo fuerza y al final se suele morir en medio del océano Atlántico. Pero, por ejemplo, sí que puede pasar
en un contexto ahora de cambio climático que parece que el Mediterráneo se está calentando, ahora están muy de moda los medicanes, que son huracanes en el Mediterráneo, Vale. básicamente. El nombre yo le daría un par de vueltas, pero existe. Y sí que es probable que a lo mejor en los próximos años nos llegue un huracán por el Mediterráneo. Eso es más probable que nos llegue por el Atlántico, por eso que te he dicho de que el Claro. agua del Atlántico sigue bastante fría y calentar un océano como el Atlántico es mucho más difícil que calentar el Mediterráneo. Es síntoma también del calentamiento global, que haya Exactamente. más Y huracanes. será más común. Cada vez, Claro. si seguimos calentando el planeta, pues será más común y en una de estas, lo que te decía, llegará un huracán y no será súper devastador, pero sí que provocará daños y Ya. no queremos eso, Es que yo obviamente. escuché eso cuando entró el huracán ese de Portugal, de BSS. Escuché un experto hablando en Ana Rosa o en Espejo Público por ahí y decía, este es como el primer huracán que entra en Europa y a partir de ahora va a haber más porque esto, lo otro, en fin, el calentamiento de las aguas y todo esto. Hmm. Sí, sí, tenía razón, pero yo creo que será más probable que lleguen desde el Mediterráneo, Claro. por eso que te digo de que está más caliente, que desde el Atlántico, que al fin y al cabo, aunque hayan más huracanes en el Atlántico, una cosa es que se formen más y otra es que lleguen hasta aquí, que lo veo complicado. Vale. Sí, sí. Otra cosa de la que me acabo de acordar. Hace unos días vi un reportaje en Noruega, que era una isla donde casi no tenían agricultura, no tenía... No sé si era Noruega o Islandia, o por ahí, hacía mucho frío. Y casi no tenían ni agricultura, no tenían ganadería, y ahora con esto del cambio climático estaban empezando a tener... Estaban sembrando ya cosas, estaban teniendo ovejas, y estaban diciendo que ellos estaban muy contentos. Y eso me hace pensar que, por ejemplo, en Málaga desde hace unos años, ya no sé si es por el cambio climático o es simplemente por un poco de que ha venido así, ¿no? En Málaga se está sembrando mucha cosa tropical. Mm. Mango, Sí. aguacate. No me ha venido ahora a la mente. No sé si tiene que ver con que haga más calor o no, no sé. Pues mira, ese es un tema es muy interesante lo que dices, la verdad, porque el cambio climático todo el mundo lo dice es algo malísimo, pero depende para quién. Precisamente Claro. para esos agricultores de Noruega, Joder. Islandia, donde Esa, sea, esa gente está dando con más palmas. con más temperatura, pues eso, ahora el clima es más propicio a cultivar cosas que lo que era antes. Ahora producen más allí y aquí eso, lo del cultivo tropical. Sí, ahora tenemos una temperatura que hace más ideal que se cultiven ese tipo de cosas, pero cuidado, que nosotros no tenemos el agua que hay en los trópicos. Aquí no está lloviendo todos los días Mm. y precisamente en Málaga no es un sitio donde sobre el agua. No hay Que monzón. está bien plantar ese tipo de cosas, pero con cuidado, teniendo en cuenta que no tenemos mucho agua. Por ejemplo, que estaba viendo que esta semana el embalse de Guadalhorce está al 30%, es decir, como no llueva de aquí a octubre, igual empezamos otra vez con los camiones cisterna. Así que sí, es verdad que el cambio climático produce que vayamos adaptándonos, ¿no? Ya. Pues en vez de cultivar una cosa, ahora cultivamos la otra, pero eso ha pasado a lo largo de toda la historia de la Tierra. Claro, Y claro. hay que cambiar, pero con cabeza. A mí lo de los frutos tropicales me parece que hay que tenerlo con mucho cuidado, porque no es cuestión de gastar todo el recurso de agua que tenemos en cultivar frutos tropicales porque se vendan a mayor precio que los cereales, por ejemplo, o el olivo. Sí, sí, Así sí. que con ojo. Joder, no me esperaba que fuera a salir por ahí. Cuidado, ¿eh? Cuidado que... No, pero es muy interesante lo que has dicho Sí, porque es sí. verdad que mucha gente no tiene en cuenta que, por ejemplo, ahora al parecer en vino, en Francia está saliendo un vino increíble, al parecer, en el norte de Francia y es Por el porque clima. ahora hace más calor por allí, exacto. Claro, a lo mejor la temperatura que aquí hacía en La Rioja, que está más cerca del Ecuador, que en teoría tiene que hacer un poco más de calor, más buen Mm. clima, este cambio climático lo que ha hecho es que esa temperatura se pase un poco más al norte y en esa parte de Exactamente, Francia, y es por eso lo mismo pasa en Noruega, que a lo mejor el tiempo que hacía en Inglaterra, más o menos, ahora está pasando en Noruega, pero a mí el miedo que me da exactamente. que el tiempo que hace en el Sáhara luego pase aquí a Pero es Andalucía. que ya está pasando. Precisamente las olas de calor la que tuvimos este verano, Ujú. esas olas de calor fuera del Sahara eran muy complicadas y ya estamos teniendo esas olas de calor. Que Claro. coño, que tuvimos temperaturas mínimas de 30 grados,
que, vale, fueron 2 días, pero a lo mejor este año son 2 días, dentro de 10 años son 5 días, y dentro de 30 años, si seguimos así, es 2 semanas seguidas con temperaturas mínimas de 30 grados. Y eso el cuerpo no lo aguanta. Que aunque no notemos que tenemos el Sáhara cada vez más cerca, y coño, no sé si te has fijado tú en verano que tenemos los cielos que dan asco, cada vez tenemos más polvo. Sí, bueno, y cuando llueve, llueve polvo. Claro, Sino que se que lo digan antes... al que tenga un coche. Exactamente. Por eso, que siempre decimos, buah, es que en 100 años tendremos el Sáhara aquí. No, es que ya está pasando, solo que es un proceso muy gradual. Claro, 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 claro. Sí, sí, sí. Ese es uno de los, entre comillas, de los miedos que yo tenía. Y yo siempre recuerdo, cuando yo tuve aquí a la gente de Relámpago Verde, que es una asociación que se dedica a recoger basura del campo y eso, que estuvimos hablando que habían puesto en Nueva York un reloj que ponía a partir de cuándo el cambio climático ya iba a ser irreversible, digamos. Y era 2027. O sea, dentro de 2 mundiales, para la gente que le gusta el fútbol, ya que todos lo medimos en campos de fútbol, Claro. en Estepona se han quemado no sé cuántos campos de fútbol. Yo lo mido en mundiales. En este mundial del año que viene, no, en el otro, se acabó. Pues sí, y yo te voy a ser un poco más pesimista, pero es que no estamos reduciendo las emisiones al ritmo que deberíamos. Está complicado el tema, la verdad. Así que cualquiera que nos esté escuchando, yo qué sé, coger menos el coche para allá a comprar o lo que sea, cualquier cosa ayuda. Y nada, un saludo aquí a los de Relámpago Verde, que me parece una gran iniciativa, la verdad. Si quieres abrimos un poco el debate, siempre un poquito de debate viene bien, que luego la gente siempre le gusta verme enfadado. Está muy bien eso de coger menos el coche, de decir, venga, no voy a poner el aire, no voy a poner no sé qué. Pero, tío, estamos hablando de los embalses. Por ejemplo, Endesa, creo que o Iberdrola le ha caído una multa del copón por abrir embalse cuando no lo tienen que abrir simplemente porque suba la luz. Porque claro, como la luz todos sabemos que está bajando, ellos han dicho, vamos a intentar que suba un poco. Hostia, pues has abierto un gran melón y estoy totalmente de acuerdo contigo. Joder. No le puedes pedir a la gente que use menos el coche y que luego las grandes empresas estén haciendo las barbaridades que están haciendo. Pero eso, te repito lo de antes, una cosa no quita la otra. Eso no es excusa para decir, pues voy a empezar a hacer derrapes con el coche mientras voy al Mercadona. Hombre, tampoco. Pues tampoco es eso, ¿sabes? Pero tienes toda la razón que vivimos en un mundo bastante hipócrita, que se nos pide mucho a nosotros, Sí, sí, sí. pero luego los políticos, las grandes empresas no están poniendo de su parte. Y eso es lo que nos está llevando al final a lo que decías, que en 2 mundiales, pues el cambio climático será irreversible y no será solo culpa nuestra, será también culpa de esas empresas. Claro, claro. Claro, es que lo del envase, precisamente no sabía si sacar el tema, pero se ha vaciado Sí. tanto porque estaban llevando el agua a la presa para producir electricidad, ahora que está bien barata, como decías. Claro, claro. Y eso es muy fuerte, eso es muy fuerte. Sí, 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 sí. Y además es muy gracioso, es que creo que fue Iberdrola, porque justo después de que les cayera la multa os voy a decir la verdad, la multa es una mierda. La multa es una tontería y la pagan con lo que se encuentran en el sofá. Con lo que se les cae en el sofá, dicen, aquí tiene, no pasa nada, el año que viene lo hago otra vez. Totalmente. Pues justo después de eso pusieron un tuit diciendo que es que hay que ahorrar agua, que hombre, que no sé qué. Digo, joder, tío, pero ¿quién es el que lleva las redes de eso, por favor? Pero, hostia. Claro, no, Joder. si él tirando un poco de refranero, ¿no? Consejos doy, pero para mí no tengo. Sí, sí, sí. Y es que es una pena eso, pero bueno, veo que tú eres un chaval bien informado y eso me tranquiliza, la verdad. Yo, a ver si tú, con el poder que tienes, con un micrófono ahí, vas concienciando a la gente ahí. Yo Hombre, que no se diga, hombre. El poder que tengo, de momento el poder que tengo, hace ya tiempo que estuve hablando aquí de la tarifa de la luz y no sé qué, y de momento, pues mira, hice un programa hablando de los derechos humanos y a la semana siguiente los talibanes, ¿cómo es? Quitaron el gobierno de Afganistán, así que se ve que el poder que tengo es a la inversa. Yo lo que voy a pedir es que suba la luz. A ver si va. Venga, a ver qué pasa, podemos hacer el experimento. Que suba la luz. Ale, pues yo en realidad ya tengo todo hablado. Si tú crees que se nos queda algo o algún tema interesante que tú digas, pues mira, ahora voy a explicar la isobara. Pues no sé, algo... No sé, te explicaría lo de las isobaras, pero tampoco, no sé, las isobaras... no sé, no sé si quiero meterme en eso, pero Sí, es que dale, es te muy diría bueno. eso que... No, yo me lo he pasado muy bien hablando contigo, la verdad.
Y cualquier duda que tengáis de cualquier tema, de meteorología, lo que sea, ya sabes, Meteocampillos en Facebook o lo que sea. Otro día puedo pasarme por aquí si Claro, tenéis ganas de más. Y sobre todo eso, que la gente que... Lo que estábamos hablando, que aunque las grandes empresas no se vayan a aplicar el cuento, pues que no sea por nosotros, hombre. claro. Que si hay que ir al Mercadona andando en bicicleta, se va, que tampoco nos va a costar la vida en ello. Sí, sí. Y a mí me gustaría hacer eso, un hincapié en eso. Que cada uno en su día a día pues intente ser lo más sano posible, ¿no? Para contigo mismo, pero también con el planeta. Si puedes reciclar un poquito, pues recicla. Que si puedes no encender el aire acondicionado por las noches, pues no lo enciendas. Que sobre todo lo del aire acondicionado se nota mucho en las ciudades. Y si algún día, en unos cuantos años, Sierra de Yeguas, Campillos siguen creciendo, pues igual empieza a notarse el efecto de los aires acondicionados y quien viva en el centro de esos pueblos, pues vivirá peor que los que viven ahora. Por eso, un poco de Claro. conciencia es lo que pediría yo. Un poco de cabeza. Yo sí que te Eso voy es. a pedir, me has dicho que es muy difícil predecir el tiempo, ahora mismo está un poco loco, pero ¿qué año nos espera más o menos el otoño? ¿Cómo va a ser? Vale. Así, bueno, hay años que son más predecibles que otros, pero esto ¿Vale? ya daría para otro tema. Por temas de, no sé si te suena lo del niño, la niña. El niño, la niña es básicamente el nombre que se le dice cuando el océano Pacífico está caliente o frío. Cuando está caliente es el Ah, niño y vale. cuando está más frío de lo normal es la niña. Y eso al parecer tiene efecto en nuestro clima, en el de España. Pues este año ha sido de niña y esos años son menos predecibles, la verdad. Pero Ajá. tirando un poco de intuición y de la experiencia pasada, pues yo creo que va a ser un otoño no muy cálido, entre comillas, Vale. no va a ser muy cálido, pero yo creo que tampoco va a ser muy húmedo. Los años de niña en general suelen ser secos en nuestra zona. Y de momento está siendo un año muy seco y parece que va a seguir siéndolo. Así que no tiremos mucho el agua, que igual nos hace falta para final de año. Sí, Pero bueno, calor no vamos a pasar más. Esa es la buena noticia. perfecto. A mirar ropa de punto en el Shane. Eso es, eso es. Exactamente. Muy bien, pues aquí os dejo, darle like, comentad aquí abajo el tiempo que hace, lo que sea, lo que queráis, y compartirlo.